Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de identidad. Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé de dónde andan ni dónde me están viendo, pero en esta ocasión me gustaría hablar de identidad, de un concepto que por ahí no siempre hablamos, no siempre lo tenemos tan presente, pero que está presente en todo lo que hacemos. Así que para comenzar, primero veamos de dónde viene la palabra. Como siempre digo, lo más importante, más que buscar el significado en el diccionario, es encontrar la etimología, cómo se armó, cómo se construyó esa palabra. Entonces, si hablamos de identidad, el proverbio, digamos, del que viene identidad significa idéntico, de lo mismo. Algo de lo cual nosotros podemos decir que somos iguales o que somos semejantes o que somos muy parecidos, ¿no? Entonces, tenemos distintas identidades en nuestra vida. Esas distintas identidades van a ser cosas que de alguna forma vamos a creer que es parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestra arquitectura interna, parte de nuestra forma de entender las cosas, parte de nuestra lógica. Entonces vamos a tener la identidad principal, que puede ser la identidad familiar, o sea, cómo fue que de alguna forma entendemos que venimos de cierta familia. Podemos tener también una identidad sexual, podemos tener una identidad provincial, nacional, y también vamos a poder tener una identidad dogmática o religiosa. O sea, cada una de esas identidades son de alguna forma esos pequeños nombres o esas pequeñas cuestiones que de alguna forma nos identifican, de alguna forma dicen, mira, yo soy así. El tema con esas cosas es que si lo vemos bien, suceden en un periodo del tiempo determinado y que el resto de situaciones de vida nos quedan en la memoria. Por ende, estas cosas que decimos identidades, y obviamente es muy útil tenerlas, es muy útil saberlas, en realidad más que identidades, esas cosas particulares son identificaciones o inscripciones. O sea, nos inscribieron bajo un nombre de, bajo una, o nosotros mismos también, ¿no? Nos hemos inscrito bajo una determinada identidad dogmática, bajo una identidad política, bajo una identidad lo que sea. Le decimos identidad, pero en realidad es una inscripción. Y no pasaría nada si fueran inscripciones y si eso finalmente nos hace felices. Pero lo que pasa con las identificaciones o con las inscripciones, perdón, es que tenemos que sostenerlas. Y ese es el gran problema. Porque si la identificación no se cayera, no habría ninguna pelea, no habría ninguna lucha política, ninguna lucha religiosa, no habría ninguna lucha entre familias. Pero como es una inscripción y está guardado ya en la memoria, ya sea que nos han inscrito otras personas, pueden ser nuestros padres o alguien en la sociedad, o nosotros mismos hayamos dicho, bueno, yo pertenezco a... El tema es que como es una grabación en la memoria y no una experiencia, no es algo que está pasando, al estar en esa situación depende de que nosotros la estemos sosteniendo. ¿Y qué pasa si no la sostenemos? Se empieza a caer. ¿Se cae del todo? No, se cae hasta cierto punto, sobre todo la parte de las identificaciones que dependen de ser mejor en relación con otro, la parte de las identificaciones que tiene que ver con la comparativa, que tiene que ver con la competencia. Entonces, ahí tenemos un gran juego que muchas veces estamos haciendo en base a las inscripciones que nos han dado y en base a lo que después interpretamos que tenemos que sostener. Porque si yo soy de esta inscripción, de esta identificación, no debo decir, no debo escuchar, no debo permitir que alguien me la cuestione. Y la realidad es que en la experiencia de vida existen otros componentes mucho más alejados que de alguna forma empezamos a creer que son nuestras identificaciones. Empezamos a identificarnos más con la defensa que con el disfrute de saber quién soy. Y es que si lo vemos un poco más en profundidad, si lo vemos un poco más a través de grandes culturas de la humanidad, la identidad profunda es algo que no cambia.
La identidad real que nosotros tenemos, eso de lo que somos iguales, idénticos, tiene más que ver con otras cosas y no tanto con las inscripciones, ¿sí? No es cómo me inscribieron, sino, o cómo me inscribí, sino cómo me estoy y la vida me está inscribiendo en este momento. Y es por eso que las grandes culturas han referido a la identidad como la atención. O sea, soy este momento, soy este aquí y ahora, soy lo que me pasa, no emocionalmente, porque lo emocional hay que saber atenderlo, pero eso va fluctuando y ya lo hemos visto en algunos de los videos anteriores. Pero en este caso estamos hablando de que la identidad tiene que ver con eso, tiene que ver con la atención, con el estar dispuesto a el presente, dispuesto a aprender ahora de lo que me pasa ahora. Y eso muchas veces, en base a lo que nos inscribieron o en lo que nos hemos inscrito, no coincide. A veces, por ejemplo, puedo ser hincha fanático de un club de fútbol y de repente estoy disfrutando de cómo juega mi rival antagónico de toda la vida. Y de repente mi identificación y mi identidad parece pelearse. Y no es cierto, la identidad me dice, disfrútalo. Es en un partido de fútbol, es un espectáculo y se puede disfrutar por más que hay una parte de tu memoria que te dice que somos antagónicos de esa persona o de esa circunstancia, o de ese club, o de ese partido, o de lo que sea. Entonces, ahí es donde vamos a tener siempre la oportunidad de empezar a dejar esas identificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces son un arma de doble filo y que el principal dolor que nos generan es estar peleando con un aprendizaje actual. O sea, cada vez que nos peleamos con una identificación, de alguna forma nos estamos distrayendo de la vida y empezamos a buscar formas para que la inscripción mía sea mejor que la del otro. Y ahí empiezo a competir con los demás. Y una de las grandes inscripciones es creer que lo que yo pienso es verdad. Y creer que mi identificación más grande es mis ideas programadas. Y el problema es que cuando las defiendo una y otra vez me estoy peleando con otras personas o no peleando, simplemente me estaré ausentando. Y eso nos da lugar a los dos grandes vicios de las identificaciones. En primer lugar, como venimos viendo, una identificación es un mecanismo mediante el cual estoy ausente, mediante el cual estoy defendiendo una memoria vieja. Y eso no es nuestra naturaleza más profunda. Entonces, ¿qué pasaría si esta identidad pueda ser real, pueda ser presente? ¿Qué nos pasa? Bueno, en primer lugar, si uno está ausente, puede caer en dos grandes vicios. Uno se llamará ansiedad, el otro se llamará pereza. Tanto pereza como ansiedad son parte de los vicios que nos generan las identificaciones. El no saber quiénes somos, el creer solamente en las inscripciones sociales, lo que se supone de nosotros, lo que nos dijeron que venimos a hacer y no saberlo interiormente. Entonces, por un lado, una identificación pasiva será la pereza, una identificación activa será la ansiedad, pero de las dos maneras estamos ausentes. De las dos maneras no estamos sabiendo muy bien a qué tenemos que jugar. Entonces, simplemente en esta breve invitación, en este breve lapso de tiempo que nos estamos comunicando, les invito a que se fijen, sin pereza, sin ansiedad, ¿quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Desde dónde lo veo? ¿Quién me enseñó a verlo? ¿Cómo puede ser que la vida hoy me está eligiendo, mi experiencia está conmigo y estoy creyendo que me falta algo? Ahí podemos tener grandísimas oportunidades de aprender, grandísimas oportunidades de salir de eso que teníamos como grabado, como una especie de casillero vacío que cada día tengo que volver a rellenar y empezar a darnos cuenta que en nuestra profunda identidad estamos completos. Siempre lo estuvimos. Y empezar a salir de esas sensaciones, a veces en la pereza de obligación, a veces en la ansiedad de miedo, de pánico, y empezar a darnos cuenta
que realmente lo que está pasando ahora es impresionante. Lo que está pasando ahora es vivir, independientemente de las memorias que tenga grabadas. Así que muchísimas gracias por este momento. Síganos en nuestras redes. Estamos invitándolos siempre, si quieren participar de este podcast, a comentar. Si quieren, estamos abriendo nuevamente una nueva etapa en realidad de entrevistas. Vamos a tener a personas muy valiosas para poder ir comunicándonos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.